Desde ahora y hasta las 10 de la mañana, momento en el que llegará Juan Ramón Lucas en tertulia hoy, pues más de una opinión, más de un punto de... Hoy más de una pregunta tenemos que hacernos, ¿no? ¿Cuánto cuesta una excursión de alcaldes en vuelo charter a Bruselas? Respuesta, unos 70.000 euros. ¿Quién lo paga? Respuesta, los vecinos de los pueblos de esas ciudades que gobiernan los alcaldes. Esto lo sabían los vecinos de los alcaldes puigdemoníacos que estaban pagando la excursión mitinera, pues seguramente no. ¿Cuenta la vara de alcalde como equipaje de mano? Ayer supimos que no, que hay que facturar porque se considera que es un arma. Pues sacar ahí la vara en medio del vuelo y poner en apuros a la tripulación. ¿Cuenta la excursión como mitin electoral? Esto sí, ¿no? O debería contar como mitin electoral del señor. ¿Es tan importante el señor Puigdemont como él intenta hacer creer? Pues cada vez menos, porque a estas horas ayer estaba insistiendo en Catalunya Radio en que hubiera una lista única del independentismo para les eleccions. L'ideal, i és un ideal personal meu, és que hi hagi una llista, diguem-ne, de país, una llista amplíssima. Totes les sensibilitats, des del PDeCAT fins als sectors de la CUP o sectors propers a Podem, passant per demòcrates, per Més, per Esquerra, per tothom. Tothom. La lista de país, es un deseo mío personal. ¿Y tanto? Porque 24 horas después la noticia es que Esquerra le hizo la butifarra a Puigdemont y no hay lista. Este es el peso real que tiene el prófugo hoy en el bloque independentista. En coalición irán Podemos y En Comú, esto sí, está ya confirmado y registrado. Enseguida conversaremos con Xavi Domènech, el candidato a la presidencia de la Generalitat por Cataluña en Común. Saben que estamos en una jornada que un sindicato minoritario ha convocado de huelga general en Cataluña. A esta hora de la mañana el lío está en la estación del AVE de Girona. Hay cientos de personas que han bajado a las vías para impedir que se produzca el tráfico ferroviario. Vamos a buscar la última hora en Onda Cero Barcelona con Berta Torradas. Buenos días, Berta. Buenos días. Sí, mañana muy complicada en los transportes por carretera y también en las principales líneas de cercanías. Las movilizaciones por la libertad de los presos políticos, dicen, y también para rechazar la aplicación del artículo 155 afectan a esta hora las principales carreteras y también afectarían el AVE, como decías. Ahora el foco principal está en las vías del AVE de Girona, donde unas 500 personas se habrían saltado el cordón policial y habían entrado en estas vías. Parece que nos dicen que podrían estar todo el día, que no piensan moverse de estas vías, y además otro de los focos sería la Diagonal de Barcelona, una de las principales arterias de la capital catalana que está a esta hora cortada, como también lo está la A2. Como decías, Carlos, las principales afectaciones en las carreteras y también en el transporte por tren, en el AVE. En esta hora en Girona hay movilizaciones importantes. Haciendo amigos los convocantes de esta huelga general entre automovilistas y usuarios de los transportes públicos. A las 9 escuchamos la firma de Vicente Vallés. Veremos también cómo arranca la sesión de control al gobierno en el Congreso. Sabremos si sale o no de prisión Ignacio González, la fianza de 400.000 euros que le ha sido impuesta. Y después conversaremos con Justiniano Martínez. Fue diputado del Parlamento Autonómico Catalán, comunista y autor de una tribuna que ha publicado el diario El País, que ha tenido gran eco, en la que le daba las gracias a Paco Frutos por su intervención en la manifestación de hace 2 domingos en Barcelona. Con Ignacio Rodríguez Burgos, el análisis económico de la mañana. Ignacio, buenos días. Saludos, buenos días. Y además hoy en la animación del programa, la animación y el análisis, Javier Caraballo, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Kiko Llaneras, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Anabel Díez, hola Anabel. Hola, buenos días. Y Rubén Amón, buenos días. Mis juegos de manos no se ven, porque la radio no es visual. Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero. Somos más de uno. Buenos días, Fernando Onega. Buenos días, Fernando Onega, ¿cómo estás? Pues antes de escuchar a Fernando Onega, recordaos que los vinos de Rioja nos ofrecen este espacio cada mañana. Con vinos de Rioja pues tienes que celebrar, si quieres, las cosas más agradables que te sucedan en la vida. ¿Por qué? Pues porque Rioja es más que vino y nos ofrece este espacio con Fernando Onega. Hola, Fernando. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Perdóname, que es que tenía aquí cerrado el grifo de tu línea microfónica. Sí. Y ya lo abrí. Bueno, ¿cómo ordenamos la actualidad de esta mañana? Bueno, el viaje informativo de hoy nos lleva por Bruselas, como si fuéramos alcaldes, donde Puigdemont se cabrea ahora con la Unión Europea y dentro de poco lo hará con el mundo mundial. Nos trae a una Cataluña de huelga y de coaliciones que no se han formado y que está en víspera de que los aforados declaren ante el juez Llarena en el Tribunal Supremo. Permíteme, Alsina, comenzar por esto último,
porque puede ser muy interesante incluso dar un vuelco a la situación de los presos. Ayer entrevistabas al presidente del Supremo y del Poder Judicial y dejaba abierta la puerta a que Llarena asumiera toda la causa. Le parecía lógico. ¿Qué hará el juez? Como tú decías hace 2 horas, solo Llarena lo sabe, pero mira lo que publica el diario El País. El Supremo podría liberar a los 6 miembros del Gobierno. Por ahora solo es un podría, pero es una expectativa que se abre y que podría abrir la tertulia de hoy. ¿Es lo más deseable? ¿Es una forma de terminar con esa literatura de los presos políticos? ¿Es mejor para el sistema que hagan campaña en la calle que desde la cárcel? No olvidemos que entre los presos hay al menos un candidato que se llama Oriol Junqueras. El otro sigue en Bruselas y tuvo otro día locuaz, por la mañana en Cataluña Radio, con las mentiras que antes has señalado, y por la tarde su primer mitin. Público, 200 alcaldes con sus varas. Lenguaje, el acostumbrado del golpe de Estado y los fascistas que cesan a un gobierno legítimo que es, era el suyo. Y lo novedoso, como España ya se le queda pequeña y él habla para todo el continente, arremetió contra la Unión Europea que se niega a aceptar el independentismo. No sé si es un indicio de que ve mal su inmediato futuro. Única pregunta, ¿tiembla Europa? ¿La hace temblar por fin Puigdemont? Y ayer también recordábamos aquí la pregunta de Pla. ¿Y esto quién lo paga? Se publican cifras que hablan de 5.000 euros semanales de manutención y hospedaje sin contar gastos. Y ahora se añade el viaje de los alcaldes, los 200 alcaldes. ¿Lo pagaron de su bolsillo o, como se sugiere en varios periódicos y aquí mismo, lo pagan los ayuntamientos que son los vecinos? Más trabajo para las investigaciones de malversación que el señor Montoro alienta, denuncia ante el Tribunal de Cuentas, al Govern y a las asociaciones ANC y Òmnium, fondos de subvenciones públicas, por los dineros gastados en el referéndum del 1 de octubre. Bueno, están así las cosas. Ayer conocimos el barómetro del CIS. Cataluña ya aparece como el segundo problema para los ciudadanos del conjunto de España, la independencia catalana, y recoge también intención de voto con Ciudadanos al alza y con Podemos a la baja. Tanto que se afirma en los papeles que Ciudadanos se queda a 1 centímetro del sorpaso. Yo planteo la tertulia. ¿Es todo por Cataluña o hay circunstancias que alientan ese cambio? Si es por Cataluña, ¿qué se premia en el caso de Ciudadanos? Quizá haber sido el partido que primero pidió el artículo 155, es decir, la dureza. En el caso de Podemos, ¿tenía razón Carolina Vescanza cuando hizo la autocrítica de la falta de un discurso nacional? Y un apunte complementario del CIS. Aumenta el número de personas partidarias del Estado de las autonomías tal como está y solo el 10% admite la secesión de las regiones. Quizá deberían tomar nota los defensores de la autodeterminación. Conectan con una inmensa minoría. A todo esto no hay lista unitaria. Esquerra dice que no es, sabe de su fuerza electoral y antes el partido y después la República. Primero el poder que se puede tocar, después la ensoñación. Y no puedo terminar este capítulo sin lo que ocurre con los niños. 8 profesores de la Seu d'Urgell quedan en libertad, pero con cargos por delito de incitar al odio. Subrayo, son profesores. Y hoy se habla mucho de TV3. En su programa infantil preguntó, ¿sabéis lo que son los presos políticos? Y yo pregunto a nuestros analistas, ¿sabéis si eso es adoctrinamiento? Pero pasan por fin más cosas en España. Pasa que Montoro, además de denunciar las cuentas del referéndum, interviene las del Ayuntamiento de Madrid. ¿Tiene razón el equipo de Carmena cuando se defiende con el argumento de que puede gastar lo que quiera porque tiene superávit? Capítulo corrupciones. Para enmarcar lo que dijo el inspector jefe de la UDEF en el Congreso, que indiciariamente cobró de la Caja B, pues prácticamente todo el mundo del Partido Popular, desde Federico Trillo a Mariano Rajoy. Mientras se suman nombres a los papeles del paraíso, Ignacio González solo necesita 400.000 euros para salir en libertad. Y quizá lo haga hoy mismo. Y para que se vea el progreso de este país, lo nunca visto ni soñada. Un pueblo de Guadalajara, a Lovera, va a tener playa y barquitos de vela. 15.000 metros de playa según he leído. Un paso más, querido Alsina, y tenemos en la Alcarria lo que a veces prometen los políticos, un puerto de mar. Fernando, que tengas buen día, cuídate y hasta mañana. Hasta mañana, muy buenos días.
Ahora le preguntaré a Kiko Llaneras por las encuestas, que por algo es nuestro experto en demoscopia. También a Ignacio Varela, que ha publicado en el contertulio de este programa, ha publicado en el Confidencial una atribución de escaños. Él ha hecho sus cuentas y así las presenta. Él ha hecho sus cuentas de qué pasaría si con estos resultados que da el CIS se tradujera en escaños. Y ahí Ciudadanos tendría uno más que Podemos. Aunque tuviera menos votos, conseguiría un diputado más que Podemos, que bajaría en comparación con lo... Bueno, el CIS, ahora hablamos del CIS. Antes me vais a permitir que salude a Xavier Domènech, que nos está esperando en el Congreso de los Diputados. Bueno, sabéis que terminó ya el plazo para registrar las candidaturas conjuntas, las coaliciones electorales para las autonómicas de Cataluña, que en principio el bloque independentista no va a presentar, no va a ir en coalición. Vamos a verlo, pero que sí va en coalición Catalunya en Comú, o los comunes que se dice en Cataluña, el partido de Ada Colau y Podemos, o la marca catalana de Podemos, que finalmente van juntos y con el señor Domènech como candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Señor Domènech, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, bueno, días intensos y por tanto de mucho trabajo y de preocupación por la situación general que estamos viviendo, pero bien, o sea, personalmente bien. Gracias. Además, va a tener usted que multiplicarse para atender las obligaciones de la campaña electoral en Cataluña y a la vez las obligaciones del Congreso de los Diputados, porque el escaño no tiene intención de dejarlo hasta que tenga escaño en el Parlamento Autonómico Catalán, ¿o cómo va a hacer? La verdad es que ha sido todo tan rápido que aún no hemos hablado de esto. Es decir, mi idea evidentemente es que si soy candidato en Cataluña y futuro parlamentario, y espero que futuro presidente de la Generalitat en Cataluña, pues evidentemente no es compatible con el escaño en el Congreso de Diputados, por muy interesante que sea, que también lo es la política aquí en el Congreso, evidentemente. En este intento o empeño suyo por ser el presidente de la Generalitat de Cataluña, en su programa electoral, ¿qué va a ser lo más destacado? ¿Dónde va a poner usted el peso? ¿En la cuestión de la soberanía del pueblo catalán, el referéndum pactado, o en otras cuestiones que sean distintas de la cuestión identitaria y de la integración en España y todo aquello? Es evidente que nosotros siempre hemos trabajado para que haya una agenda social potente en toda la política catalana y en la política española, pero es evidente que esta campaña que nosotros vamos a plantear, efectivamente, esa agenda social, porque creemos que es absolutamente necesario, es una campaña que va a versar básicamente sobre el desbloqueo, sobre cómo salimos de la situación donde estamos. Por tanto, lo que vamos a plantear es una campaña que supere los bloques, que abra espacio a nuevos y grandes consensos de país, porque entendemos que tanto el tema de que haya gente en prisión, como el tema de la suspensión del autogobierno de Cataluña, como el tema de que en Cataluña hay mayorías, más allá de estos supuestos bloques, hay mayorías muy amplias al entorno precisamente de esto, de que no puede haber represión, precisamente a partir de que el autogobierno de Cataluña debe poderse recuperar, pero también mayorías muy amplias en relación a que tenemos que construir una nueva propuesta de país, una nueva propuesta que para nosotros evidentemente debe incluir la posibilidad de decidir libremente el futuro, pero incluye también ya un gran diálogo sobre cómo superamos el estado actual de las cosas y el propio estado autonómico. Por tanto, y esto tiene que ver también con amplias mayorías que nosotros creemos que existen y que a lo mejor no se han podido cristalizar parlamentariamente para hacer políticas sociales, de justicia social, para hacer políticas que acaben con la corrupción. Y vamos a trabajar en esto, pero siendo conscientes de que es una campaña, bueno, yo no recuerdo otra como esta, y creo que nadie en esos momentos recordará otra como esta. Cuando habla usted de consenso de país, por lo que me dice, no incluye ni al Ciudadanos, ni al PSC, ni al PP, que son los partidos que han respaldado la aplicación del 155. Bueno, yo creo que ahí hay un problema, y lo digo, cuando miramos las encuestas de fondo, ya no me refiero a las electorales, porque hay un problema grave de representación política, yo creo, en el caso de Cataluña, y el problema se viene gestando en la idea de que hay mayorías de votantes, evidentemente del PSC, y mayorías de votantes de Ciudadanos también, que creen que esto se soluciona con un referéndum pactado, pero esto después no se expresa políticamente. Bueno, el PSC sí que hubo un tiempo que esto lo defendió, pero evidentemente ahora mismo, por lo que vemos, está apoyando claramente la política del Partido Popular. Y de hecho tengo que mirarlo porque lo vi ayer por sorpresa. He visto que ha hecho un pacto con los herederos de Unión Democrática, con lo cual ya me sorprende más, porque cuando veo a Miquel Iceta diciendo que ellos van a hacer políticas sociales, no sé cuáles van a ser, si las de los socialistas o las de Unión.
que son un poco antitéticas, todas respetables. Eso significa que, por ejemplo, nunca veremos un presidente de la Generalitat conservador apoyado a su investidura por los diputados que saque Cataluña en Comú. En ningún caso ustedes apoyarían a un presidente conservador. Hombre, creo sí, que del PDeCAT. es que yo creo que aquí estamos jugando con las lógicas de bloques que eliminan cualquier posibilidad de política más allá de los bloques. Es decir, si aquí lo que se está gestando es una alianza entre el Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular, eso tiene un significado político evidente, muy evidente en lo que se refiere a muchas políticas. También tiene un significado político evidente para España, creo, ¿eh? Si hay una alianza de este tipo en Cataluña, porque significa reforzar una alianza de facto, aunque no declarada, que se ha dado muchas veces también en el Congreso de los Diputados cuando ha habido cuestiones fundamentales. Pero tampoco creemos en un bloque que defienda lo que ha hecho el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, o sea, que defienda la actuación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que a pesar de que nosotros creemos que esto es un conflicto de naturaleza política que no se soluciona penalmente, evidentemente, y que por tanto no deberían estar en prisión los dirigentes de la Generalitat de Cataluña, entendemos también que nos han llevado a una situación como país que no, primero, que nosotros no compartimos, evidentemente, pero que además nos ha llevado a una situación de bloqueo político, precisamente. Es decir, que ustedes entonces solo apoyarían la investidura de un presidente de la Generalitat que fuera usted mismo, porque ni por el lado de los constitucionalistas ni por el lado de los independentistas. Si ganamos las elecciones, evidentemente yo apoyaría una investidura de presidente de la Generalitat que fuera yo mismo. O sea, sí. Lo demás sería hasta más. Es verdad que vivimos en tiempos que todo es muy raro, pero eso sería muy raro. No, mire, aquí hay una percepción de entrada, que es que en Cataluña existen dos bloques y que esos dos bloques se van a expresar claramente en un Parlamento y que, por tanto, el gran debate ya no es el debate sobre las propuestas electorales, sino es el debate sobre a quién va a apoyar a quién después de un resultado electoral que se da casi por prefijado. Nosotros lo que decimos es que esto no es así, que nosotros vamos a trabajar para la construcción de amplias mayorías que desbloqueen la situación y precisamente para eso no generen más bloques, y que esos resultados los vamos a ver el 21 de diciembre. Y yo ya sé que en esta propuesta que vamos a hacer, mayoritariamente el debate mediático va a ser otro, pero también estamos acostumbrados a que nosotros hacemos propuestas que primero parece que no pueden conseguir mayorías y después, y que además las encuestas apuntan, yo me acuerdo de las primeras elecciones que me presenté en Cataluña el 20 de diciembre, nos daban quintos. Y acabamos primeros. Y de hecho, en esas encuestas daban primeros a Ciudadanos, en ese momento, que quedó, no sé si cuarto o quinto, no me acuerdo ahora el número que quedó. Por tanto, nosotros vamos a trabajar porque entendemos que esto no va de bloques, sino va de cómo está Cataluña y cómo aportamos soluciones en la situación actual en Cataluña. Aquí atribuye usted, ya que ha mencionado las encuestas, sí. El CIS publicó ayer su barómetro, aquí atribuye usted el descenso de Podemos, de Podemos, el partido Podemos, porque es verdad que en Comú, que las Compromís, las mareas han aguantado el tipo, incluso han subido alguna décima en intención de voto. Y sin embargo, Podemos en el conjunto de España, el partido de Pablo Iglesias, desciende electoralmente o en intención de... ¿A quién lo atribuye usted? Yo primero le voy a decir lo de siempre, pero es que lo creo. Es decir, que las encuestas son encuestas y que vete a saber tú después lo que pasa con las encuestas. Yo me acuerdo de una encuesta... Pero hoy no me puede decir eso, Domènech, que le va a preguntar usted a la señora Sáenz de Santa María si el gobierno hace caso a las encuestas. Usted tiene razón, mira, ahí usted tiene toda razón del mundo en esto. Yo creo que Podemos ha hecho una apuesta enormemente valiente en un contexto complicadísimo, de una inmensa intensidad política, que es la apuesta por decir mire, este país es un país plurinacional. Y esta es una realidad de facto, que no de jure, eso es cierto, pero de facto es un país plurinacional donde hay varias naciones. Y esto significa una serie de cosas en la construcción de un futuro posible de convivencia para todos. Y yo creo que esa apuesta en esos momentos tan intensos, que es una apuesta de principios, es una apuesta que puede tener algunos costes ahora, pero creo que es la gran apuesta de futuro para construir también mayorías alternativas de progreso en España. Siempre que la mayoría de los ciudadanos españoles comparta esa... Evidentemente, esto siempre la gente lo vota, la gente vota, pero es verdad que hay datos que son
precisamente lo hemos tenido, como me comentaba, por la pregunta que le voy a hacer en breve a la vicepresidenta. Sí. Es decir, la última encuesta del Mundo, que no es sospechoso, diría yo, de defender tesis plurinacionales en ese sentido, apuntaba que ya el 60% de los españoles consideraban que la solución pasaba por un referéndum pactado. Y creo, tengo que mirar los datos, pero que era un 40% de los votantes del Partido Popular también pensaban lo mismo, y un 60% de los votantes del Partido Popular en Cataluña piensan exactamente lo mismo. Por tanto, yo creo que hay un sentido común que se va imponiendo, que es lo que han defendido siempre Unidos Podemos y las confluencias. Cuando ustedes hablan de un referéndum, cuando usted habla de un referéndum pactado, sí. ¿Es un referéndum en toda España, solo en Cataluña? ¿Con qué pregunta exactamente? No, a ver, yo creo, y por eso también hablaba antes, yo ahora puedo hacerle mi propuesta y no habría problema, pero porque además lo hemos hecho varias veces, o sea que es conocida. Pero yo creo que una de las cosas básicas tiene que ver con lo que decía antes, es decir, que la política catalana se ha basado demasiado tiempo en intentar que efectivamente hay no sé si una mayoría, pero en todo caso una parte significativa de la población en Cataluña que quiere la independencia de Cataluña. Pero se ha basado siempre en intentar que esa mayoría llegase a ser mayoritaria e intentar solucionar esto rápidamente. Yo creo que en el nuevo ciclo tenemos que construir consensos que no pueden ser del 50% del Parlamento, tienen que ser mucho más amplios. ¿Qué quiero decir con ello? Que creo que la pregunta, la forma, cómo se vota, todo esto tiene que ser producto de un amplio consenso. La pregunta que me hacía usted a referencia, yo creo que tiene que votar igual que el referéndum del Estatut, que se votó en Cataluña. Pero, a ver, hasta el propio Carles Puigdemont, creo que hace medio año, dijo que tampoco tenía problema si se votara en toda España. O sea, y usted tampoco tiene ese problema, entiendo. Yo creo que lo razonable es que se vote en Cataluña igual que el referéndum del Estatut, es decir, porque después esto, como en el caso del Estatut, es producto posterior al resultado de un debate que se expresa también en el Congreso de Diputados. Pero a ver, yo que se vote siempre está bien, o sea, eso no sería, o sea, yo creo que, si lo que las cosas, para que sean coherentes, tiene una cierta coherencia y lógica que sí. Cuando tú votas el Estatuto de Autonomía, se reconoce en algunos casos, no en otros, que tiene que ver con el debate constituyente, que hay un demos catalán o un demos vasco o un demos andaluz para ciertas cuestiones. Creo que esto tiene sentido también, que en un referéndum de este tipo también sea así. Es decir, que decidirían dónde empieza y dónde termina España solo los ciudadanos catalanes. Es que ahora entraríamos en un debate, pero por ejemplo, en el tema de Quebec, ¿no? Con la ley de claridad de Canadá, que está muy bien establecido. Es decir, una cosa es la pregunta del referéndum y después es la aplicación posterior del resultado de ese referéndum. Y la aplicación posterior, evidentemente, no deciden solo no solo los que han votado, sino en un debate, un diálogo y una negociación posterior, pues esto es evidente que se negocia con caso que el resultado sea que sí a la independencia. En ese se sentido, negocian las condiciones de la separación, no el hecho mismo de la separación. La reforma que permite, hay muchos modelos, ¿no? No, pero yo ya digo, es decir, igual que lo han dicho, que es que si el problema es que vote solo Cataluña o vote toda España, pero creo que lo razonable y lo que toca es que vote Cataluña. Pues Cataluña vota. Sé que estás todos los catalanes. Sé que está sonando el timbre. Es que tendría que ir corriendo. Hoy me sabe fatal, pero es que tengo a la vicepresidenta y no quiero fallar. Entonces no le entretengo más. No se preocupe. Otro día seguimos Muchas hablando. Gracias. Siempre interesa hablar con usted. Domenech, un abrazo. Hasta luego. El portavoz de En Comú y miembro del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, que le va a preguntar a la vicepresidenta, por eso le decía yo a Domenech, no me diga hoy lo de las encuestas son encuestas, porque él le va a preguntar a Soraya Sáenz de Santamaría si el gobierno va a tener en cuenta que según las últimas encuestas, la mayoría de los españoles es partidaria de la celebración de esto del referéndum pactado sobre Cataluña. Esta cuestión del referéndum pactado intuimos que va a ser muy estribillo de la campaña electoral, sin que terminemos de concretar nunca exactamente el referéndum es pactado entre quiénes. Se supone que es entre las administraciones catalanas y el Estado español, pactado entre quiénes, y para preguntar a quiénes se van a poder, en esa hipótesis del referéndum pactado, quiénes podrían participar en ese referéndum y para responder a qué pregunta. Claro, si primero se hace el referéndum en Cataluña y sale así a la independencia y luego tenemos que negociar con el Estado cómo reformamos la Constitución para que ese resultado se pueda hacer efectivo y la mayoría de los españoles dicen no,
pues tendríamos un problema muy parecido al que se suscitó cuando el Tribunal Constitucional se pronunció sobre un estatut que ya había sido refrendado en las urnas por los ciudadanos catalanes y por el propio Parlamento de la Nación. Ahora continuamos con este tema, que si no me enrollo, son las 9 de la mañana, son las 8 de la mañana en las Islas Canarias. A esta hora llega cada día este programa el comentario de Vicente Vallés. Vicente, buenos días. Hola Carlos, buenos días. No hay sondeo que deba ser creído sin añadirle todas las precauciones posibles, pero la encuesta del CIS empieza a conformar un mapa político con novedades importantes y afectan a los dos partidos más jóvenes de nuestro espectro político. Ante una crisis de Estado como la que vivimos, Ciudadanos sube y Podemos baja. Una lectura que puede extraerse de estos datos es que quizá esté aparcada la ola de indignación popular que llevó a Podemos a conseguir 70 diputados de una tacada. Los momentos políticos marcan los resultados electorales. Hubo un tiempo en el que el trazo grueso de Pablo Iglesias multiplicaba los votos. Quizá el actual momento político ya no sea el más beneficioso para los equilibrios a veces difíciles de entender que tiene que hacer Podemos. Pero a Ciudadanos también le afectan los momentos políticos. Albert Rivera sabe que la polarización que se produce en las campañas electorales puede llevar a muchos presuntos electores de su partido a otorgar el voto útil al PP. Ya pasó en las elecciones de junio de 2016 y no lo ha olvidado. Congreso de los Diputados comenzó la sesión de control al Gobierno. Juan de Dios Colmenero, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Así es, en el uso de la palabra, Margarita Robles, la portavoz socialista, que le está preguntando al presidente del Gobierno una pregunta lo suficientemente general como para que el presidente del Gobierno contestara lo que creyera oportuno, pero sí que directamente ha hablado sobre las elecciones, sobre el artículo 155. Escuchamos a Margarita Robles. Apoyamos el 155, ha dicho, pero la celebración de las elecciones no será suficiente. No queremos políticas de bloque. Le pedimos, señor Rajoy, que haga política. Es el momento de la política, es el momento del diálogo, es el momento de echar puentes y de trabajar por esa Cataluña que todos queremos, integrada en España, y que sea un modelo de democracia, de pacto y de convivencia. Las tres preguntas que vamos a escuchar al presidente del Gobierno en la mañana de hoy, las tres van a ser sobre Cataluña. La siguiente será del portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, y la siguiente de la portavoz de Bildu. Escuchamos al presidente del Gobierno. Coincido sustancialmente con el diagnóstico que acabamos de escucharle y estoy a favor del diálogo, como usted sabe, siempre dentro de la ley. Ahora de lo que se trata aquí es de ocuparse del futuro, y el futuro tiene que empezar con esas elecciones del 21 de diciembre, en las que yo espero que haya una participación masiva, porque la gente sea consciente, que lo es, de la importancia que tienen estas elecciones. Espero que esas elecciones sirvan para abrir una nueva etapa política, que necesariamente debe ser una etapa de tranquilidad, de normalidad, de convivencia, en la que se respeten las reglas de juego, y una etapa que ayude a que continúe la recuperación de la economía española. Como le decía antes, hay algunos datos preocupantes, los últimos de seguridad social, de creación de empleo, que hemos conocido hace muy pocas horas, pues nos dicen que en Cataluña las cosas no van como a todos nos gustaría que fueran, pero ocurre lo mismo en el tema del turismo, ocurre lo mismo en el mercado inmobiliario, en el crecimiento, pero yo espero que a partir de principios del año que viene las cosas se normalicen, hablando aquí en el Congreso y en Cataluña, que se respeten las reglas de juego y que la gente cumpla lo que dice nuestra Constitución y las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos. Sigue la sesión de control al Gobierno en el Congreso, después volveremos hasta la Cámara Baja. Le quiero preguntar a Caraballo, a Llaneras, a Anabel y a Rubén una rápida valoración, no sobre esto que acabáis de escuchar, que aporta pocas novedades, ¿verdad?, a la crónica política que llevamos contando en los últimos días, sino sobre el CIS que salió ayer, que yo creo que sí aporta algunas novedades interesantes. Lo que más destacamos los medios esta mañana es: cae Podemos, sube Ciudadanos, porque PP y PSOE tienen pocas novedades, aunque mantienen la primera y la segunda plaza. El descenso de Podemos, no de sus marcas aliadas en Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia, que ahí aguantan, sino del partido Podemos. El descenso, os pregunto lo mismo que a Domènech, que es la pregunta fácil de la mañana, ¿eh? ¿A qué atribuís el descenso de Podemos en intención de voto en esta encuesta que se hizo en la primera semana de octubre? ¿Todo es cuestión catalana o hay algo más?, decía Fernando Onega hace un momento. Kiko. Bueno, yo antes de mencionar sobre las causas, que yo creo que Cataluña desde luego tiene que ver, lo que me apetecía destacar es que la caída de Podemos es significativa. O sea, muchas veces cuando leemos cosas en las encuestas y las miras en más detalles, todo es un poco más borroso, hay que ser cautos. Bueno, esto siempre es así, pero es verdad que el CIS ha dejado muchas señales, al menos 3-4 señales, de que Podemos tiene ahora mismo un problema. O sea, no solo porque cae la intención de voto,
sino porque esta caída se produce por dos cosas. Primero, porque una parte de sus votantes se refugian en la indecisión, y esto es más o menos habitual cuando un partido, el debate público no le va estupendamente, pues una parte de sus votantes se ponen un poco de perfil. Pero esto es un problema menor porque esta gente es fácil de recuperar. El dato más preocupante del CIS para Podemos esta semana es que una parte de sus exvotantes no es que se hayan refugiado en la indecisión, sino que están diciendo que votarían otros partidos. Están diciendo, un 5% está diciendo que votaría el PSOE y un 4%, en torno a un 4% está diciendo que votaría por Ciudadanos. Estas fugas es más raro que las veamos y es más peligroso porque un votante fugado es mucho más difícil de recuperar que un votante que simplemente dice que bueno, que está indeciso, que no acaba de estar contento con su partido. Y luego además hay 2 o 3 datos más. Ya lo habéis mencionado antes, la caída en popularidad de Pablo Iglesias, que entre sus propios votantes. Además sube la popularidad de Izquierda Unida, de Garzón y en general de la marca Izquierda Unida dentro de los votantes de Unidos Podemos, que fueron en coalición. Y luego el otro dato es la caída también en simpatía. O sea, las personas que votaron a Unidos Podemos y dicen que simpatizan con el partido, o sea, no solo le votaron, sino que es su partido más cercano, también ha caído. Y todo esto es nuevo porque, en general, hasta ahora, Podemos tradicionalmente ha sido un partido con votantes muy entusiastas. Le habían votado, le iban a votar siempre, simpatizaban con él. Y eso, pues parece que, si no se ha acabado, de momento está en suspenso. ¿Y todo esto se puede atribuir, tú que manejas los datos con más precisión que nosotros, todo eso se puede atribuir a lo que Pablo Iglesias llama la brunete mediática? Es decir, al hecho de que él note que los medios de comunicación, a los que nos atribuye en general una influencia verdaderamente encomiable, yo creo que muy superior a la que realmente tenemos. Bueno, ¿dónde estaría sin nosotros? No, claro. El hecho de que él dice que percibe a los medios de comunicación mucho más combativos contra Podemos que, por ejemplo, cuando nació Podemos, supongo. ¿Eso los datos lo reflejan de alguna manera o es una...? No la avalan al final un poco por historias. En general, un poco a priori es cuando un candidato o cuando un partido político se queja de la prensa y se queja de las encuestas, es que las cosas no le van mal. O sea, es más una señal. O sea, cuando las encuestas te van bien, nadie se queja de que te están haciendo algo contra ti. No hay gran fundamento. Los votantes son millones y luego al final la capacidad que tienes de mover el voto de la gente es muy pequeña. Entonces, realmente yo no creo que tenga mucho argumento. Yo en general es esto. Y además lo vas viendo porque el que defiende los partidos enarbolan las encuestas de forma pues, contracíclica. Cuando les van bien las sacan y les da igual dónde se ha publicado esta encuesta y cuando no. Caraballo. Vamos a ver, yo es que nunca me he creído lo de, por enlazar con esto último que estáis diciendo, que Podemos fue fruto de salir mucho en la televisión. No me lo creía cuando lo decían muchos periodistas y no me lo creo ahora cuando lo dice Pablo Iglesias contra esos mismos periodistas que mantenían lo de la sexta. En televisión sale mucha gente y de repente pues hay un fenómeno y la mayoría del personal pues se queda atendiendo a un discurso concreto y eso fue lo que le ocurrió a Podemos. Ese fue el auge espectacular de Podemos en la sociedad española, que hubo un momento en el que supo conectar perfectamente con lo que pensaba la gente, con lo que ansiaba la gente y con lo que quería. Y hubo una nueva generación de dirigentes políticos en España que supo decirles lo que ellos querían cuando se estaba deteriorando muchísimo la clase política clásica de España. Pero lo que le pasó a Podemos, lo que le está pasando a Podemos, es que por las mismas causas por las que llegó de forma tan inmediata a las instituciones, por eso mismo, por las mismas causas, se está yendo, porque está empezando a desconectarse de la sociedad. Y el caso más evidente es lo que está ocurriendo en Cataluña. Podemos no ha entendido que en Cataluña hay 2 millones de independentistas, o 1,5 millones o 2 millones de independentistas, pero que en el resto de España, que es donde ellos se presentan a las elecciones, hay 40 millones de gente que está muy harta de que solo se habla en España del independentismo, porque también ellos tienen problemas. En la encuesta del CIS, que tú lo has remarcado antes, pues cuando se le pregunta a la gente en España, que es donde se presenta Podemos, si tiene alguna inquietud por el modelo territorial, dicen que no. Y entonces lo que le dijo Vescanza es que se está hablando mucho de una parte pequeña del territorio español, pero no se está hablando nada de España. Luego sí. Entonces se empieza a desconectar eso
¿Pero es lo único por lo que cae Podemos? Yo creo que no. La irrupción el triunfo de Pedro Sánchez también es importante. Y también es muy importante la caída en popularidad del propio Pablo Iglesias. Luego, si tenemos tiempo, le damos una vuelta a esto. Me parece que es una pregunta a la que hay que prestar atención. Hace el CIS cada vez que hace el barómetro, pero para los tiempos que vienen yo creo que es interesante tenerla presente, que es qué opinamos los ciudadanos españoles sobre nuestro modelo territorial. Ahí el 40%, que es la respuesta más repetida, dice que como estamos bien, las autonomías que hay y con las competencias que tenemos, 40%. Cuidado que la siguiente respuesta con más número de ciudadanos que la mencionan es un gobierno central únicamente sin autonomías. Y ahí hay un 17,5, creo que hemos contado. Y ahí está, o sea que ahí está retratado, de hecho, Albert Rivera. Creo que Albert Rivera ocupa una posición de fuerza en esta encuesta precisamente porque viene a ser reconocido como el hombre de Estado que aspira casi a esta idea de la recentralización. De hecho, pero 17 y 18%. Pero diría de intención de voto que a Pablo Iglesias le ha salvado la encuesta del CIS por la semana en la que se ha hecho. Digamos que la encuesta todavía se hace en el impacto del 1 de octubre, cuando se puede rentabilizar la idea del Estado opresor. Pero no recoge los episodios en los que él dice que los Jordi son presos políticos, en los que blanquea la declaración de independencia y en los que exagera, como nunca ha exagerado, su afinidad hacia el independentismo. Y sobre esto de los presos políticos, como bien sabéis, Anabel, Rubén e incluso Kiko, que trabajáis en El País, no se podía ocultar esto. El diario El País publicó ayer una tribuna que ha tenido un gran eco. Ahora os contaré, por ejemplo, lo que ha escrito Pablo Iglesias en Twitter respecto de... Es una tribuna cuyo título en realidad es Gracias, Paco, pero de la que se ha destacado mucho cómo termina la tribuna. El título es Gracias, Paco, pero el final de la tribuna dice: me llamo Justiniano Martínez y yo sí fui preso político. Justiniano Martínez Medina, que es el autor de esta tribuna. Buenos días, Justiniano. Buenos días, Carlos. Usted ha notado el eco que ha tenido la tribuna en cuestión, ¿no? Bueno, me ha puesto eufórico. De hecho, es la primera vez que viene usted a mi programa. Ha tenido que escribir en El País para que yo le invite. Oye, la primera vez que habéis invitado, yo nunca me niego, ¿eh? Claro. Yo no me niego, ¿eh? Otra cosa es que no haya tenido tanta necesidad ni vosotros ni yo. Bueno, Justiniano Martínez fue secretario general del Partido Comunista de Madrid. Pero quiero que nos cuente su historia, Justiniano, porque claro, el final de la tribuna, empezamos por ahí, yo sí fui preso político. Usted primero, ¿cuántos años tiene? Me parece que tiene 40, pero me han dicho que alguno más, ¿no? Hombre, tengo algunos más. Tengo 75 y muy pronto 76. 75 años. Sí. ¿Usted nació en Ellín? En Ellín, Albacete, sí. Soy manchego. ¿Usted cuándo se hizo comunista? Pues yo creo que me hice muy joven, pero militar en un partido comunista tenía 21 años. 21 años. Sí. Siente usted, digamos, la inclinación por las ideas comunistas y empieza a hacer actividad política en la España del franquismo. Estamos hablando de los años 50. Podría haber sido cualquier cosa, ¿eh? Sí. Porque mi vida era como la película de los Santos Inocentes. Sí. Es decir, yo estuve en una familia viviendo como esa portería que se ve ahí. Sí, y por lo tanto caí en manos de gentes que ya algunos de ellos habían tenido muertos en la guerra civil. Y a partir de ahí me convertí en un antifranquista y empecé a entrar a leer, porque yo no sabía leer ni escribir, se me enseñaron en aquellos momentos, yo no fui a la escuela. Y lo primero que leí fue El acorazado Potinkin, que luego lo vi en película. Y La madre de Gorky. Y aquello me hizo, yo creo, más revolucionario de lo que yo era. Y empezó usted a tener actividad política en la clandestinidad, porque ahí sí estábamos, estaban ustedes en la época franquista. Empieza usted a hacer actividades políticas, asumiendo el riesgo que eso supone, pero llega un momento en el que usted sale de España, ¿no? Sí. Yo estoy en la frontera, y estoy en la frontera por dos motivos. Una, porque pongo a salvo a una parte de mis hermanos y mis padres, para que pudieran comer. Y dos, porque al empezar mi activismo, Santiago,
percibió que yo era un llorón ácrata, o un ácrata llorón, pero que tenía algunas dotes de riesgo. Y, entre otras cosas, me hizo secretario de los comunistas en Pirineos Orientales, que, como comprenderás, aquellos comunistas venían de hacer la guerra civil. Sí, sí. Y no era fácil. Yo tenía en esos momentos, creo que 23, 24 años, y entonces, como era bastante arriesgado, y según Santiago, bastante ácrata, pues me hizo, o me indicaron, o me aconsejaron, si me gustaba, pues pasar la montaña, con un macuto a las costillas. Uh-huh. Pues una vez que en aquel libro, después de Franco, ¿qué? Nuevos enfoques a problemas de hoy, a las costillas, 30 kilos, 30 kilos y demás, andando de noche, claro, y estando escondido de día. Y así estuve, pues, 8 años pasando los Pirineos. Y me dijeron, oye, mira, esto ya lo van a hacer otros porque es duro. Cuando vas a llegar a los 30 ya no puedes. 8 años después le dicen, ya lo van a hacer otros. Y entonces vamos, debías de irte a Murcia. Uh-huh. Pues vamos a Murcia. Tenía yo entonces 29, 30 y mi Libertad Martínez tenía 3 años. Y fui a Murcia con unos muebles... Su Libertad Martínez de su hija. Sí. Con unos muebles que tuvieron 3 meses sin sacar de la estación de ferrocarril porque costaban 8.000 pesetas. Y estate un año ahí a la sombra y al año empiezas a organizar el partido. Al año siguiente organizé el partido, la región de Murcia, y me detuvieron. Uh-huh. Y me detuvieron en estado de excepción porque fue el momento del proceso de Burgos. Y pues yo me atreví a llamar a la gente a salir a la calle para impedir aquello. Y seríamos así como 2 docenas. Y... sí, bien, vamos, bien. Y bueno, la cárcel, ¿no? 6 años. ¿Tribunal de Orden Público? 6 añitos, sí. No. Y por lo tanto, a mí me llevó a la cárcel una dictadura. Como sé que vas a decirme qué significa... Yo lo que usted quiera. No, qué significa ser un preso político, porque me has hablado de lo que ayer se publicó. Es que de los que estamos aquí, el que realmente sabe lo que es un preso político creo que es usted. No, afortunadamente para vosotros. Efectivamente, esa es la cuestión. Y yo estoy contentísimo que no haya habido ni un solo preso político más después del año 76. Porque los que han habido presos hasta estos días anteriores a estos tampoco eran presos políticos. Esos eran los que pegaban el tiro en la nuca. Uh-huh. Y por lo tanto, contra esos yo estuve siempre, con Franco y sin Franco. Es decir, para mí era la lucha de masas y no era la lucha armada en mi país. Y por lo tanto, pues, preso político yo. Y como yo, tantísimos otros. Presos políticos de los que están llamando estos días desde Bruselas, no. Son personas, dicho sea de paso, la cárcel es terrible para todo el mundo, ¿eh? Yo no me alegro que esté nadie en la cárcel. Ahora, hay personas que están en la cárcel por vulnerar unas leyes que nos costó mucho traer a este país, mucho. ¿Sabe usted, Justiniano, perdóneme que le interrumpa, ahora que usted menciona esto? Ahora que me di cuenta no os dejo hablar a vosotros. No se preocupe, para un día que no hablamos tampoco los oyentes igual lo agradecen. Es que esto que usted acaba de decir, en el argumentario del independentismo, y no solo de los líderes independentistas, también de algunos líderes que luego le preguntaré por esto de lo que llamamos la nueva izquierda, está este argumento, entre comillas, que dice, cuando se les explica que el gobierno independentista catalán es que ha incumplido las leyes, es que ha desobedecido al Tribunal Constitucional, es que ha vulnerado el ordenamiento democrático que está vigente en nuestro país, dicen, a ver,
También Franco decía que había que cumplir sus leyes y por eso la gente iba a la cárcel. Y sin embargo era muy legítimo incumplir aquellas leyes. Claro, esto desde el punto de vista de usted, explíqueme cómo alguien escucha que se están comparando las leyes que se han conseguido en el Estado democrático con las leyes que imponía Franco en un régimen dictatorial, como si fuera lo mismo incumplir unas que incumplir otras. Hombre, sería difícil para uno como yo que no ha estudiado historia, pero para los historiadores, que alguno he escuchado yo, que seguramente no se ha enterado todavía, de que la diferencia es sustancial, y es que Franco se sublevó contra las leyes que democráticamente se había dado a este pueblo. Y la diferencia es sustancial. Luchar contra alguien que con las armas en la mano se ha cargado lo que es la democracia de este país. Y en estos momentos la democracia de este país es la que nos hemos dotado. Y quien está en contra de las leyes de hoy está contra la democracia. Y por tanto, la lucha contra Franco era recuperar la ley, lo que hoy llamamos la Constitución. Déjeme que explique a los oyentes que como el artículo se llama Gracias Paco, es porque usted agradece a Paco Frutos la intervención que también tuvo mucho eco. Hablamos con el señor Frutos al día siguiente en este programa, en la manifestación de hace un par de domingos en Barcelona, cuando Francisco Frutos además recordaba lo que fue el PSUC, en el que militó Paco Frutos y en el que militó usted también una temporada, ¿no? Como era un partido de izquierdas, naturalmente, pero nada nacionalista. Tenía una idea de España, una idea de la nación que no está en absoluto en comunión o en sintonía con la que están defendiendo ahora algunos que se dicen de izquierdas pero que son bastante nacionalistas. No sé si le parece a usted. Hombre, el Gracias Paco tiene por dos motivos. Uno, porque por primera vez escuchabas la izquierda. A mi entender, la izquierda que debía de estar ahí. Él reivindicaba, ¿por qué no está aquí la izquierda? Es que no estaba la izquierda ahí. Y Paco, en ese momento me estaba reconociendo, o yo me estaba reconociendo en Paco, pero que nosotros llevamos una historia muy larga. Hemos sido los dos dirigentes de comisiones obreras en Cataluña, hemos sido diputados los dos en la misma época, hemos sido dirigentes en Madrid del PC y del PCM, es decir, toda una historia. Pero hablar del SUC es hablar de algo muy serio, muy serio. Yo fui miembro de su dirección, del SUC. Yo estuve con Gregorio hasta sus últimos días, ¿no? Con Gregorio López Raimundo, el hombre de los blancos, de los cabellos blancos, ¿no? El SUC era un partido nacional y de clase. Y así se definía, nacional y de clase. Y decía, es catalán todo aquel que vive y trabaja en Cataluña. Y se reivindicaba de la señora nacional dentro de su país y de su estado, que era España. Y no se avergonzaba a nadie de decir que era español. En aquellos momentos, en el SUC, hombre, podía haber alguno, ¿no? Pero no nos avergonzábamos porque nos sentíamos catalanes desde nuestra lengua madre, desde Albacete. Yo me sentía catalán. Antes de que mis contertulios seguro que le quieren plantear alguna pregunta, Justiniano, quiero leerle, se ha dicho a los oyentes que Pablo Iglesias ha publicado un tuit. Como ahora además en Twitter dejan que se escriban más caracteres, pues es un poco más largo de lo habitual. Y dice Pablo Iglesias: yo he interpretado que va por la tribuna que ha publicado usted en el diario El País, pero ahora igual me corregís vosotros. Dice Pablo Iglesias: los que siempre despreciaron, odiaron y ningunearon a los viejos comunistas, hoy les usan sin pudor para decir que aquí no hay presos políticos. Mi abuelo y mi padre estuvieron en las cárceles de Franco, y aunque esto no sea el franquismo, en España hoy hay presos políticos. Déjeme que le pregunte, Justiniano, si usted ha escrito la tribuna en el diario El País obligado por alguien, o hay alguna organización que esté utilizándole a usted para
negar la existencia. ¿Usted ha hecho esto porque le ha dado la gana? Pues hombre, yo no soy capaz de asaltar los cielos sin negociar con nadie, ¿no? Pues igual que no soy capaz de saltar los cielos sin el consenso, yo no soy capaz de dejarme arrastrar por nadie, por mi mujer, por María Martínez, me dejo arrastrar. Y María Martínez me dijo, ¿y no vas a decir nada? Y dije, pues sí, pues voy a decir algo. Pero Justiniano, y así ha sido, ¿eh? Perdóneme, me parece maravilloso ese momento en el que su señora, en el clima en el que nos conoce, su señora, conociéndole a usted que lleva callado no sé cuántos años, sí, habiendo tenido un... Oye, mira, cuando se ha cumplido un año justo que había hecho yo un artículo diciendo desde el silencio al año de haber dicho aquello, desde el silencio, se me ocurrió entonces romper el silencio. Entonces su señora que le conoce le dice, igual estaba usted viendo la televisión o algo, y no vas a decir nada, Justi, igual le llama Justi, sí. Y no vas a decir nada, Justi. Y ahí es cuando usted dice, voy a decir lo que pienso. Hombre, no, mentiría a la verdad si no dijera que también me empujó Libertad Martínez, también, ¿eh? Claro. Aquí cada de esos San Benito, ¿cómo era eso? Sí, cada palo que aguante su vela. Eso mismo. En este caso son velas muy... No. Una conspiración familiar fue. Por lo tanto, quien diga eso es porque no me conoce, me desconoce totalmente. Anabel, ¿alguna pregunta le quieres hacer? Santiago Carrillo Hijo me llamó anteayer. ¿Ah, sí? Sí. Para decirme, oye, que recuerdo aquello que eres un ácrata todavía. ¿Llorón? Porque él, sí, conocía aquello de su padre, ¿no? Perdona que... Nada, Anabel. No, usted no sé si cree, Justiniano, que Pablo Iglesias y las nuevas gentes que componen Podemos, que muchos vienen, yo creo, del Partido Comunista, ¿en qué están acertando? Se lo voy a poner en positivo. ¿Y en qué se están equivocando? Estábamos hablando antes de que llegara de la encuesta del CIS en que dan a Podemos pues un bajón en intención de voto e incluso la figura de Pablo Iglesias se está deteriorando. ¿Qué cree usted que está pasando? ¿Qué no están interpretando bien de la sociedad estas nuevas dirigentes que vienen en buena medida de Izquierda Unida o del Partido Comunista, los más mayores? Hombre, yo creo que se está alejando porque no se puede ser de izquierdas y no hablar de la clase obrera y no hablar de los trabajadores, de sus problemas, de sus nóminas, de la seguridad social. Es decir, no se puede subsistir en la izquierda solo haciendo política populista. Es decir, diciéndoles a las gentes lo que aquellas gentes en cada momento quieren escuchar. Y eso hace que no puedas cumplir con lo que prometes y además alejándote de lo que es fundamental, que es la clase, que es lo que alimenta ser una organización de izquierdas. Entonces, el alejamiento, por un lado, de la clase y el no cumplir con las promesas les lleva a esto, no tiene más. Hay ahí pozo pecero, pero ese pozo pecero ya perdió las señas de identidad hace tiempo. Amón, Anabel, no sé si te... Sí, perfectamente, sí. Yo al fondo. Quería preguntarle si no le da miedo que de tanto frivolizarse el franquismo, las generaciones que no lo conocieron piensen que en realidad no fue para tanto, ¿no? Porque si estamos viviendo ahora un franquismo como el que hubo hace unos años, durante 40 nada menos, va a dar la impresión de que el franquismo era hasta casi tolerable, ¿no? Y lo digo porque el otro día cuando Santi Vila sale de la cárcel, después de haber estado 15 horas, dice, ha sido una experiencia horrible, no se la recomiendo a nadie.
usted estuvo 6 años. Da miedo que se frivolice también lo que es la cárcel, que se frivolice lo que fue el franquismo. Le preocupa, ¿no?, que las generaciones que no conocieron el franquismo tengan una idea tan tergiversada de lo que realmente fue. A mí me preocupa. Yo esta mañana, muy temprano, he dicho que tenemos una gran responsabilidad, la izquierda, y sobre todo la izquierda que gobernó durante 14 años. Imagínate que un chico, una chica, en el 82 tiene 7, 8 años. Llega la izquierda al poder. Y está a 14. Ese chico y esa chica ya tiene 22, 23, cuando ya está en la universidad. Y llega a la universidad sin que se le haya explicado de dónde veníamos, qué era el franquismo real. Es decir, ¿por qué en unos casos se puede frivolizar y en otros casos lo contrario? Porque nuestras generaciones, lo comentábamos esta mañana en el taxi, las generaciones que tienen 40 años no conocen la realidad del franquismo. Y entonces, pues unos creen que lo exageramos y otros creen que nos quedamos cortos, pero es porque no se conoce. Es decir, el franquismo es una dictadura fascista que no tiene nada que ver con cuando se utiliza lo del fascismo en estos momentos. Es decir, en estos momentos se está... eso sí que es frivolizar. Cuando discrepas, lo primero que dices, eres un fascista. A mí me aterroriza eso, ¿eh? O eres un franquista. Es que no conoces el franquismo. Justiniano, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana. Me he quedado sin tiempo. Alguien quería plantear una pregunta. Caravaggio, seguro, pero que sea muy cortita. Sí, muy cortita, como de test. Tipo test, es que yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice de los presos políticos, y lo que más me sorprende es que haya sido precisamente la izquierda la que abandere estas protestas de los presos políticos. Entonces, pregunta tipo test. ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Usted cree que la situación en la que estamos en la actualidad se debe porque la izquierda en España se hizo una vez nacionalista inexplicablemente, o ha sido culpa de un Estado autonómico en manos de nacionalistas que son desleales? ¿Cuál elegiría usted de las dos? Uy, me lo pones difícil, me lo pones difícil. No, yo lo que creo es que no, la izquierda es que en estos momentos, perdona que lo diga, pero es que no existe. Y yo sé muy bien lo que me va a venir. No existe. Es decir, los valores de la izquierda no existen. Por eso, gracias, Paco. Justiniano, muchas gracias por habernos acompañado este rato. Gracias a vosotros. Y no espere 10 años más para volver a decir cosas. No. Si no hablo yo con su señora, No, porque todavía no llego. Con su hija. Yo creo que sí llega, sí. Le veo yo muy bien. Cuídese y gracias por habernos visitado. Gracias a vosotros. Bueno, si Ignacio Rodríguez Burgos tiene la amabilidad de ponernos al día de la actualidad económica en medio minuto, se lo voy a agradecer. Buenos días, Ignacio. Muy buenos días. Pues muy rápidamente, hoy hace 10 años del máximo histórico del IBEX 35. Llegó a los 10.500... a los 15.945 puntos. Quedamos en puertas de los 16.000. Sí, que hubo apuestas y todo, de la brújula de economía. Las Iturriaga todas. Y las perdió Iturriaga todas, porque él pensó que sí iba a llegar. Nos quedamos ahí. Luego ya empezó el lío con las... Con las subprime y todo aquello. Sí, 15.945 puntos. Pues hoy está casi 6.000 puntos abajo de aquella cuota. Ahora mismo el IBEX 35 está cayendo un 0,60% a los 10.170 puntos. Indra sube más del 3% por sus buenos resultados, pero el sector financiero copa la parte baja de la tabla. El sector financiero de nuevo es protagonista. El informe de estabilidad del Banco de España advierte de incertidumbres crecientes en mercados importantes para la banca española, como es México, Turquía o Brasil. Otro sector que también está revuelto es el energético. La luz ha subido un 12% en lo que va de año. El Ministerio de Industria prepara medidas para evitar escaladas de costes en el recibo de la luz, como ocurre a final de año en los últimos ejercicios.
por ejemplo, medidas que pasan por obligar a Endesa y a Gas Natural a incrementar la oferta de gas y también a aumentar las reservas del mismo. El petróleo da un ligero respiro. El barril de crudo en Europa se vende por debajo de los $64, pero sin quitar la mirada a Arabia Saudí, a la guerra palaciega por el poder. Y deciros también que seguimos con los papeles de Panamá, con los papeles de los paraísos, que tiene mucho que ver con los papeles de Panamá, porque hay gente que es reincidente y sale en los dos, como la ex princesa Corina. También aparece en Malta el equipo de ciclismo de Fernando Alonso, o también en Malta, por ejemplo, la cantante Shakira, que por cierto... ¿Cantante ya has dicho? Cantante Shakira. Que por cierto... ha tenido que aplazar el inicio de su gira, de su nueva gira. Iba a empezar en Colonia, pero resulta que tiene un problema de enfermedad. Al parecer las cuerdas vocales le impiden cantar. Y eso es terrible. Y también le impiden explicarse por lo de los paraísos fiscales. Pues yo si es verdad, lo siento muchísimo por ella, y si no, también. La cuestión es que la música lo agradezca, ¿no? Pero bueno, tenía un concierto en Colonia y no va a haber, va a empezar en París. Hasta luego, Ignacio. Hasta luego. ¿Pero te gustan igual que Pimpinela o menos? Sí, como Pimpinela, como Sergio Estíbaliz, en fin. ¿Dónde va a parar? Sergio Estíbaliz y Pimpinela. O no, Marisol, Un respeto. Buenos días, Marisol. Buenos días. Adelanta... Creía que era Marisol la cantante en un momento, ¿no? O no, Marisol, tenemos a Marisol con... Saca los Callahan en este momento para lo que tú sabes. Un momento, pensé que había traído la propia Marisol. ¿Para pisotones? Estáis trayendo, tú estás un político, pues viene Marisol, viene aquella portada de interview. Sé que Juanra todavía no ha contado el tema la portada de interview, pero yo no me estaba acordando que es importante que en este momento Marisol haga uso de los Callahan para callar a Rubén Amón. No. Pisotón. No podemos ir a los Callahan todavía. No, porque hay que hacer el teléfono. Pero si no hemos dicho el tema. Pero ni siquiera los temas. Claro. Llame usted para hablar. No. Ya está. Llame usted para contarnos y mándenos imágenes de eso que son pequeñas joyas de la literatura popular. Una comunidad de vecinos en la que dice un caballero: vecinos del tercero. Anoche todo el bloque escuchó cómo saltó por los aires el septo de desembarco del rey. Como mañana escuchemos otro capítulo, os contamos lo que pasa con los dragones. No os dejaremos descansar hasta que nos dejéis descansar, o en caso contrario os destrozaremos la serie spoiler a spoiler. O quienes se quejan de una manera ingeniosa también de las efusiones sexuales de determinada vecina, que dicen: nos encanta y le felicitamos por esa vida sexual que tiene, pero si lo puede hacer después de las 12, un poquito más quedo, más callado, mejor. Uno lo hace cuando quiere. Claro, cuando puede, ¿no? Como puede. No. O esa vecina... ¿qué significa no, Caraballo? Legalidad, en general. Legalidad y legitimidad. O esa vecina que dice: poco me importa si le molesta a alguien que yo tire mierda por la ventana, pero mi alfombra la sacudo porque me sale de ahí, y si alguien tiene problemas que venga y me lo diga. Esto en el siglo XV pues no era motivo de queja por parte de nadie. Tiraba la pues perdón por la ventana y lo que tuviera. ¿Usted, amigo oyente, ha escrito o tiene conocimiento de que en su comunidad de vecinos, o alguna otra comunidad de vecinos, o algún local público, sea bar, sea tienda, haya un cartel de estos ingeniosos en el que se conmine a alguien o se invite a alguien a hacerlo de una manera singular, diferente? Pues cuéntenoslo hoy y doy los teléfonos: 99 91 4262599 o 609 83 10 34. 34. Alsina tiene el músculo de adelantarse a la noticia. Eso es. El teléfono. Bueno, en un próximo episodio de este programa, Javier Caraballo nos explicará lo de legalidad y legitimidad referido. Pero sobre todo, Caraballo, y oportunidad. No, tú puedes considerar legítimo tirar los orines por la ventana, pero eso no es legal, ¿comprende? Pues si hablábamos del sexo, no de tirar nada por la ventana, no habíamos hablado de tirar nada. Sí. Tú puedes considerar legal tener sexo muy ruidoso, legítimo, a las 3 de la mañana y despertar al vecindario, pero esto no está bien. Es que hay gente normas de comportamiento. Hay gente que hace tanto ruido que se fuman un cigarro los vecinos también. Pero tan ruidoso eres, Alsina. Marisol, reparte otra vez los Callahan, por favor. Me abro paso a pisotones con Callahan Adaptation. La tecnología más exclusiva en constante evolución para seguir ofreciéndote el máximo confort posible. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti.
Que tengáis todos un buen día. Adiós, Kiko. Hasta la próxima. Adiós, Ignacio. Adiós, Javier. Muy buenos días. Adiós, Anabel. Adiós, Rubén. Hasta mañana. Adiós. Vamos camino de las 10 de la mañana. Enseguida contamos de nuevo las noticias, lo último de esta hora y seguimos.